Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, venimos delante de ti con todo nuestro corazón, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te rogamos que en esta mañana hables con tu palabra y esté sobre nosotros la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, mis hermanitos puedan comprender esta palabra, les sea de edificación. Gracias, Padre. Has sido muy bueno, Señor, y ahora nos disponemos para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 2 de Corintios capítulo 10, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Armas de nuestra milicia. Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios 10, 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros, os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Amén, mis hermanitos. En este capítulo 10 se introduce hablando acerca de ciertas personas. Pablo tiene que hablar de esta manera y aclarar que pareciera que cuando él está lejos es atrevido y bueno, se dirige a ellos con cartas, y que cuando está presente parecería algo débil, y que así lo veían algunos. Estos algunos, hermanitos, se refiere a ciertos cristianos. Se puede decir que eran primeramente carnales y que así consideraban al apóstol Pablo. Puedo decir que con cierto desprecio, porque, hermanitos, ya se ha aclarado y también lo veremos en el contexto de hoy, que había otros, pero sin embargo eran falsos apóstoles. Por eso tiene que hablar así Pablo para marcar la diferencia. Dice el 2: os ruego pues que cuando esté presente, o sea, ya no por carta, sino ahora sí presencialmente, no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Amén, hermanitos. Esa es la base de todo este capítulo 10, que algunos lo tenían como si anduviera según la carne. ¿Qué es esto, mis hermanitos? Esto es necesario entenderlo, asimilarlo, primeramente espiritualmente. Y para esto yo me voy a poner de ejemplo, hermanitos, claro, como si estuviéramos en una balanza. Una balanza tiene los dos lados, las dos contraposiciones o contrapesos hacia el otro. Bueno, mis hermanitos, servimos a Dios, tratamos, procuramos serle agradables, nos esforzamos y nuestro corazón y amor son para el Señor y para su amada iglesia. Sin embargo, ya que Dios conoce nuestro corazón, me refiero a un servidor y todos los que servimos al Señor, hermanitos, nos movemos y tratamos, claro, con esto no quiero decir que somos iguales a Pablo o que estamos a la estatura espiritual de Pablo. No, mis hermanitos, de ninguna manera. Para lo que me refiero, para darle ejemplo, es que si tuviéramos, y sí, ciertamente los hay, oponentes, cristianos opuestos, que nos consideran como 100% carnales, naturales. O sea, para los ojos de ellos,
todo movimiento que hagamos, toda decisión, medida, todo lo que hacemos, lo ven mal, lo ven como malo. ¿Por qué? Porque piensan que nos movemos conforme a la carne, que si hicimos esto, por algo conveniente ha de ser. Si hicimos aquello, será por algo que nos conviene. O sea, así Pablo expresa que lo tenían como si andara conforme a la carne. O sea, no pensaban que él lo hace por Cristo, o que el Espíritu Santo lo guía, o que el Señor es el que lo mueve. No, la gente pensaba, por así decir, mal de Pablo, como si anduviera según la carne. Bueno, le mencioné de la palabra balanza, porque la balanza tiene dos lados y se va a inclinar del lado de que pese más. Bueno, ahorita le enseño por qué hay otro lado de esta balanza en este tema. Entonces, hermanitos, por ejemplo, muchos siervos de Dios, muchos consiervos, podrán coincidir que hay cosas que hacemos, decisiones, medidas que tomamos, pero no hay nada malo detrás. Si se ora y se le pide sabiduría a Dios para que Él nos guíe, y se hace todo por y con amor. Nada que nos convenga, algo que le saquemos provecho, utilidad, y pensemos en nuestra propia conveniencia. No, mis hermanitos, con amor todo se hace para Cristo. Sin embargo, nuestros oponentes no lo ven bien, o no ven nada bien. Por ejemplo, mis hermanitos, hace muchos años, dentro de esta obra, pues había una célula, inició como célula, hoy en día es una iglesia. Me tocó atenderla personalmente. Se puede decir que con la ayuda del Señor, Él me dio fuerzas y gracia para abrir esa obra. Claro que no fui el único. Contribuyeron los anfitriones, dueños de la casa, los hermanos que apoyaban y todo ello, claro que sí. Pero me tocó abrir esa obra y por ende pues la frecuentaba mucho. Hay otras obras que yo no fundé, pero están aquí bajo la cobertura de Ministerios Filadelfia. Y esta personalmente sí me tocó abrirla o fundarla. Y hermanitos, pero sin embargo yo no me doy crédito alguno, no, porque la obra y las almas son de Cristo. Pero debido a que frecuentaba muchísimo ese lugar, pues iba entre semana, iba continuamente, porque yo era el que predicaba precisamente. No era nadie enviado a predicar, sino yo lo hacía personalmente. Bueno, así, hermanitos, como menciona el apóstol Pablo, algunos consideraban que me movía según la carne. Empezaron a haber rumores de que como allá había dinero, por eso iba yo. Y se hicieron de una frase: el pastor va detrás de la cartera de los hermanos, o sea, detrás de su dinero. Ese fue el dicho, porque de verme tan continuamente y de saber que estoy allá tan continuamente, pensaron, es por el dinero que se me ofrecía o se me daba. Bueno, hermanos amados, claro que al oír esas cosas me llenaba de indignación, de tristeza, pero como siempre, salimos adelante y cosas así no nos van a detener, porque más grande es el Señor. O sea, de algo bueno, de algo, hermanitos, limpio, de algo puro, de algo recto, pues ellos lo veían mal. A eso se considera que lo tomaban a Pablo como si anduviera según la carne, o militara según la carne. O sea, hermanitos, no se considera
Dios está, Dios lo mueve, el Señor lo dirige, se deja guiar por el Señor. No, nada de ello, sino todo lo ven mal. En otra parte dice que para los puros todo es puro y para los impuros todo es impuro. Se aplica también a esto. A eso, hermanitos, por eso le doy ese ejemplo. Así veían a Pablo, lo criticaban de que pues él andaba según la carne, o sea, algo malo veían, aunque no había nada malo. Bueno, volvemos a la cita. Segunda de Corintios 10:2. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Ahora entiende usted el contexto, mis hermanitos. Había algunos que lo veían mal. 3. Aunque andamos en la carne, o sea, corporalmente, vivos, carnalmente, no militamos según la carne. Quiere decir, no nos movemos o no servimos según la carne, no. Dice, ahora el 4. A partir del 4, hermanitos, hasta el versículo 6, se va a hablar de un tema espiritual aplicable muy ampliamente para el ámbito de guerra espiritual. Dice, mis hermanitos, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia habla de lo militar, no son carnales. No tenemos armas carnales del tiempo de Pablo, pues espada, física, lanzas, escudos, cuchillos, todo eso. Bueno, en aquel tiempo, hermanos amados, armas actuales también, o sea, no tenemos armas de ese tipo, armas naturales, físicas, no. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, dice Pablo que sí tiene armas, pero no carnales, sino armas poderosas. Hermanos amados, bueno, parafraseando un poco, se puede referir como armas espirituales. Dice, sino poderosas en Dios, o armas espirituales poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Aquí me detengo un poquito, mis hermanos. Cuando dice fortalezas, destrucción de fortalezas, la palabra fortalezas alude a cosas malas. Así como hay fortaleza buena, hablando de la palabra fuerza, aquí no se refiere a fuerza buena, sino fortalezas, para nosotros, nuestro idioma, hermanitos, un poquito más entendible, como castillos fuertes, castillo fuerte. Una fortaleza en aquel entonces era impenetrable. Haga de cuenta, hermanitos, va a haber guerra o conquista, viene un ejército, pero se encuentra que hay fortalezas, bueno, como castillos muy fuertes, altos y muy fuertes. Eso se le conoce como una fortaleza. Una fortaleza, lugar impenetrable para el enemigo. Bueno, pero aquí no alude a una fortaleza buena, sino a una fortaleza mala. ¿Y qué es esa fortaleza? Conforme al contexto, hermanitos, y lo hemos predicado y enseñado de esta manera en cuanto a la guerra espiritual, fortaleza es algo, sí, muy fuerte, pero no bueno. ¿Por qué? Porque dice ahora el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay argumentos, hermanitos. Argumentos, por ejemplo, los que tienen los ateos. Si Dios existe, ¿por qué esto? Y si Dios existe, o si hay una mente inteligente detrás de todo, ¿por qué esto y aquello? Esos conceptos
que tienen ellos son argumentos y, hermanitos, se les llama fortalezas. Ahora, yendo un poco más allá, mis hermanos, fortaleza es un pensamiento, bueno, me refiero a este contexto, un pensamiento muy fuerte, muy fortalecido, pero de algo malo. Y puede ser cualquier tipo de pensamiento. Aquí dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas malas puede aquí aplicarse, hermanitos, como pensamientos, argumentos que no son de Dios. Ahora, esto no solamente para los ateos, sino para cualquier tipo de personas. Y a esto me voy a referir, mis hermanitos. Una fortaleza mala, negativa, aplicándolo, es cuando un cristiano tiene pensamientos tan fuertes, arraigados, duraderos, hermanitos, que están dentro de su mente, pero no son de Dios. Y no se puede quitar o destruir ese argumento o fortaleza tan fácilmente. Ahí están, como castillos fuertes, y son pensamientos que no son de Dios. Uno de tantos, mis hermanos, mis hermanitas. Por ejemplo, decir un concepto, un argumento: todos los hombres son iguales. Oh, ese es un pensamiento tan arraigado. ¿Y quién lo va a quitar de ahí? O sea, ¿quién va a convencer a la mujercita que piensa de esa manera de lo contrario? ¿Quién va a decirle, no, no es cierto, no es así? No, está tan arraigado ese pensamiento o argumento, y así lo viven y así lo piensan. O cuando se dice, no confío en los hombres. Pero me refiero a las hermanitas en cuanto al género femenino, que dicen, no voy a confiar en los hombres. Y de ahí surgen más cosas más graves y profundas, como el ataque hacia el patriarcado, lo que es feminismo, mis hermanos. Bueno, pensamientos que están tan arraigados que no son de Dios. Esos argumentos, o también llamados fortalezas, no los plantó el Señor, no los puso Dios, mis hermanitos. Son pensamientos, incluso así se mueven los del mundo con dichos pensamientos, y por eso actúan como actúan. Oye, ¿y tú por qué actúas así? Es que yo ya no confío en ningún hombre. Ese pensamiento está forjado a través de una vivencia. Tal vez sufrió traición, abandono, despecho, algo que le hicieron, y de ahí surgió el pensamiento, por ejemplo, jamás vuelvo a confiar en nadie, porque todos son iguales. Bueno, sí está basado en una vivencia, pero ese pensamiento acabó esclavizando a la personita. Y pasa el tiempo, ya sucedió lo que le sucedió, si fue abandono, traición, lo que sea, tal vez infidelidad, lo que sea, ya pasó. Pero al paso del tiempo, resulta que sigue pensando igual. No se ha cambiado su forma de ver o de pensar. Sigue pensando, ya transcurrieron 5, 10, 15, 20 años, y sigue pensando, no confío en los hombres porque todos son iguales. A eso se le llama fortaleza. En este sentido, un castillo fuerte, un argumento que nadie derriba, aún ni el tiempo lo derriba. Sigue pensando igual, y así se mueve y así actúa, y eso rige toda su vida. Bueno,
Lo que dice el apóstol Pablo es que las armas que Dios le dio, las armas de nuestra milicia, son tan poderosas para la destrucción de dichas fortalezas. O sea, orando, mis hermanitos, eso es un arma, pero también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un arma. Con la palabra se pueden derribar esos argumentos, se pueden derribar esas fortalezas con la poderosa palabra de Dios. Y resulta que esta amada palabra de Dios es un arma, es más cortante que toda espada de dos filos. Proseguimos, mis hermanitos. Dice entonces el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos. ¿Con qué? Con la palabra, con las armas de nuestra milicia. Argumentos como los dichos ya. Y toda altivez, son pensamientos altivos, hermanitos. No crea que son buenos pensamientos las fortalezas, no, argumentos, no. Son pensamientos altivos. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, argumentos de los ateos, de los gnósticos o cualquier religión. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice: y llevando cautivo todo pensamiento, o sea, pensamiento de argumento, de altivez, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, con estas armas de nuestra milicia se puede someter a esos pensamientos, pensamientos malos, contrarios, argumentos, se les puede vencer, someter a la obediencia a Cristo. Se lo ejemplifico de la siguiente manera, hermanitos. Vemos la palabra de Dios y encontramos, detectamos dichos argumentos, también fortalezas, así lo hemos visto, y decimos: este pensamiento es altivo contra Dios, es un argumento contra Dios. Pues en el nombre del Señor Jesucristo, ese pensamiento lo sujetamos, lo sometemos. A eso dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo someto a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Esto, hermanitos, también lo puedo decir de la siguiente manera: si usted mismo detecta, discierne que hay pensamientos en usted que le estorban, son argumentos, pensamientos altivos, son fortalezas que están en usted mismo, y por eso vemos cristianos que nunca cambian, cristianos carnales o cristianos mundanos, porque esos pensamientos se han vuelto fortalezas en sus interiores y los han hecho esclavos. Bueno, entonces, hermanitos, si usted detecta que dentro de usted hay pensamientos: ¿para qué buscar a Dios? ¿Para qué servirle? ¿Para qué tanto templo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No. Y, hermanitos, se encuentra que hay fortalezas que no se pueden tirar fácilmente, no se pueden vencer tan fácilmente, por eso se les da el nombre de fortalezas. Pero usted las detecta. Bueno, tenemos la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, y la espada del Espíritu es un arma, la palabra de Dios. Entonces, somete ese pensamiento en el nombre del Señor Jesús, no como yo quiero, sino como tú, Señor. Y este pensamiento que siempre he tenido, que siempre me dirige, que siempre me rige, lo someto a la obediencia a Cristo. Porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Contrarrestando cuando: y si no trabajo, ¿qué como? Y yo no voy a la casa de Dios porque tengo que trabajar. Bueno, son argumentos que parecen comunes, con derecho, normales, pero son argumentos, fortalezas. Entonces, dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre.
someto entonces mi pensamiento a la obediencia a Cristo. No solo de ese pan voy a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis hermanitos, con la oración, que es un arma también, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, o sea, es un arma de nuestra milicia, podemos someter esos pensamientos malos. Jamás vuelvo a confiar en nadie, es un pensamiento malo, pero claro, en lo espiritual, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero todo bíblicamente. Así que sometemos esas fortalezas, las quebramos en el nombre de Cristo, y ahora llevamos esos pensamientos cautivos. Cautivos quiere decir que se vencieron y que se someten a la obediencia a Cristo. Esto se usa, hermanitos, en el tema de guerra espiritual, de cómo vencer esos pensamientos malos que Dios no puso, pero que uno se forjó, y hermanitos, no le agradan al Señor, dichos pensamientos o fortalezas. Y luego dice, hermanitos, todo el 5, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, esos pensamientos, pues hay que vencerlos en el nombre del Señor. Ahora, retoma el contexto el verso 7, hermanitos, acerca de esas personas que despreciaban a Pablo pensando mal de él, que él andaba según la carne. 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, pensaban que andaba en la carne y que no era de Cristo. Pues si es de Cristo, habla el mismo Pablo, que él es de Cristo. 8. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Es que las cartas, hermanitos, o epístolas, pues a veces tenía que hablar fuerte Pablo y reprender. Dice, 10, a la verdad, algunos, y son los mismos, dice, a la verdad algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Así decían de Pablo, oh, por allá en cartas es muy valiente y cuando viene aquí es muy débil y su palabra muy despreciable. Hermanitos, él era el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, llamado del Señor Jesucristo, pero así lo despreciaban. 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, otros que decían, yo sí soy apóstol del Señor, y eran falsos. Dice, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Gente, hermanitos, carnal, claro. Ahora dice el 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. O sea, Pablo fue el que les predicó por primera vez el Evangelio a ellos. 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, él buscaba, hermanitos, que sea el Señor el que lo aprobara.
y no él mismo que se va a halagar: yo soy el apóstol, yo soy el que les traje el evangelio, yo soy esto, aquello. No, él no buscaba engrandecerse, hermanitos, sino todo lo contrario. Y esto nos da ejemplo para ser humildes. Y si usted puede notar, así comienza el verso 1. Lo llevo allí. 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo. Habla de mansedumbre, porque el siervo de Dios, aun siendo atacado, tiene que actuar con mansedumbre. Aun que lo vean mal y lo tomen a mal, lo que haga, que es por esto, el otro, pues tiene que actuar con mansedumbre. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. O sea, a través de cartas tenía que hablar fuertemente. Hermanitos, así se debe de conducir un siervo del Señor: humilde, manso. No importa que lo tengan como si anduviera en lo carnal: es por esto, hizo esto, es por esto, tomó esta medida, es por esto. Pero solo Dios conoce los corazones, mis hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos que han recibido tu palabra. En verdad, Señor, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque así también para nosotros las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti, Señor, para la destrucción de fortalezas. Señor, así estamos nosotros. Tenemos armas para vencer esos argumentos, fortalezas, pensamientos malos en otras personas. Muchas gracias por este poder, Señor, y por estas armas que nos has dado. Bendecimos tu nombre. Ayuda a mis hermanitos, Señor. Señor mi Dios, a no mirar conforme a la carne, sino tener discernimiento. Muchas gracias, Padre. Todos estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos, en este hermoso día. Amén.